El secreto que el piporro se llevó a la tumba sobre Pedro Infante. Y si el hombre que México entero elevó al altar de los ídolos inmortales, el charro sonriente que cantaba al amor, con una voz capaz de derretir el acero de las almas más duras, el actor que encarnaba la valentía, la generosidad y el espíritu indomable del pueblo mexicano, no fuera más que una fachada brillante construida sobre abismos de dolor, decisiones que rompían las reglas morales de su tiempo y verdades tan crudas que ni siquiera su amigo más leal, el piporro, se atrevió a pronunciarlas en voz alta antes de llevarlas consigo a la tumba en aquel septiembre de 2003. Imagínate por un segundo que todo lo que creías saber sobre Pedro Infante, el rey de las rancheras, el galán que hacía palpitar millones de corazones en las salas oscuras de los cines de la época de oro, escondía un secreto tan profundo y perturbador que desafía directamente la imagen pulida que la historia oficial nos ha vendido durante casi 7 décadas, un secreto de conflictos internos que lo carcomían por dentro mientras sonreía para las cámaras, de inseguridades que lo perseguían como sombras en las noches de gloria, de amores que dejaron cicatrices invisibles y de una fama que lo devoraba vivo mientras él fingía ser invencible, porque detrás de esas películas donde salvaba al pobre, conquistaba a la dama y defendía el honor con el sombrero ladeado y la guitarra en mano, existían verdades ocultas que la gran prensa de la época apenas rozaba. Decisiones cuestionables que cuestionan el pedestal donde lo hemos colocado. Revelaciones poco comentadas que hablan de un hombre de carne y hueso, atrapado entre el mito y la realidad. Un ser humano que cargaba con traumas de infancia que nunca sanaron del todo, con la presión de ser el proveedor eterno para una familia fragmentada, con el peso de relaciones que se entrecruzaban en un torbellino de pasión y culpa, y con una obsesión por el cielo que, paradójicamente, lo acercaba cada vez más a la muerte. El público solo ha visto la superficie reluciente, el ídolo que llenaba teatros, vendía discos por millones y hacía que las mujeres se desmayaran en las calles de la Ciudad de México. Pero muy pocos han querido asomarse al abismo que se abría bajo sus botas de charro, al hombre que en privado confesaba a sus cercanos el vacío que la fama no llenaba, las noches en que la soledad lo aplastaba a pesar de estar rodeado de multitudes, los dilemas morales que lo atormentaban. Cuando sus infidelidades salían a la luz y dejaban hijos sin un padre presente todo el tiempo. Las frustraciones de un artista que sentía que nunca era suficiente por más aplausos que recibiera. Y ahí, en ese círculo íntimo de confianza, estaba el piporro, el comediante norteño que Pedro tomó bajo su ala como un hermano menor, el que compartió con él rodajes, giras y confidencias en los camerinos, el que vio al ídolo sin máscara, riendo de sus propias debilidades o callando con una mirada que decía más que 1000 palabras sobre los secretos que nunca saldrían a la luz pública. El piporro, que en sus últimos años, cuando la edad le pesaba y la muerte se acercaba sigilosa, dejó caer frases sueltas en entrevistas que insinuaban que sabía cosas que cambiarían para siempre cómo vemos a Pedro, pero nunca las soltó completas, como si un pacto de lealtad eterna lo atara al silencio, llevándose a la tumba detalles que hubieran humanizado demasiado al mito o lo hubieran derrumbado por completo. Sí. Porque mientras el mundo lloraba al inmortal en 1957, el piporro guardaba en su corazón las piezas del rompecabezas que explicaban por qué Pedro volaba tan alto y tan cerca del peligro, por qué sus amores eran tan intensos y tan destructivos, por qué su generosidad era a veces una forma de expiar culpas internas que nadie más comprendía. Esta no es otra historia de luces y cámaras, es la inmersión en las profundidades de un alma que México creyó conocer, pero que en realidad permaneció en minos en penumbras. Un relato que te va a sacudir porque te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el héroe nacional, porque te mostrará que incluso los gigantes tienen grietas que los hacen más cercanos, más trágicos, más reales, pero para que esta verdad salga completa a la luz, para que historias tan profundas y valientes como esta sigan rompiendo el silencio en YouTube y no se pierdan en el ruido superficial de la plataforma. Te pido de corazón que te suscribas ahora mismo a este canal, actívala campanita y no te pierdas ni un solo video, porque solo con tu apoyo constante podemos seguir investigando y revelando estos tesoros ocultos de nuestra cultura que la historia oficial prefiere mantener en la sombra. Dale like a este video desde el primer minuto para que el algoritmo impulse esta verdad y llegue a miles más que merecen conocerla. Y quédate hasta el final, no te vayas antes, porque la última revelación, la que el piporro insinuó pero nunca terminó de contar, la que conecta a todos,
Los hilos de esta vida extraordinaria con el hombre vulnerable que fue, esa será la más impactante, la más inesperada y la más emocional de toda la narrativa, la que te dejará con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta preguntándote cómo es posible que un ídolo tan grande cargara con tanto silencio. Quédate, porque esta historia no termina con la muerte de Pedro, termina contigo entendiendo por qué su legado aún duele y aún inspira, y por qué ese secreto que el Piporro protegió con su vida sigue latiendo en cada canción que cantamos hoy. Y ahora, adéntrate conmigo en esta gran película que es La vida de Pedro Infante. Un relato que fluye como las aguas del río que baña las tierras de Sinaloa donde todo comenzó. Un viaje cinematográfico a través de los ojos de un niño que soñaba con ser alguien mientras el polvo de los caminos se pegaba a sus pies descalzos. Un hombre que surgió de la nada y tocó el cielo con las manos antes de que el destino lo llamara de vuelta a la tierra. En un estruendo que aún resuena en el alma colectiva de México. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, bajo el nombre de José Pedro Infante Cruz, hijo de Delfino Infante García, un músico que le transmitió el amor por las notas y las melodías que luego conquistarían naciones, y de Refugio Cruz Aranda, una mujer fuerte que sostenía el hogar con manos callosas en medio de la pobreza que marcaba la vida de tantas familias del norte. Pedro creció en un ambiente familiar humilde, donde la música era el único lujo y la carpintería el pan de cada día, donde los hermanos se repartían las tareas y las miradas de orgullo del padre al ver a su hijo pequeño tallando su primera guitarra con sus propias manos, se convertían en el combustible que alimentaba sueños imposibles. Aquella infancia en las calles polvorientas de Mazatlán y luego en Culiacán, donde la familia se mudó buscando mejores oportunidades, estaba teñida de las primeras dificultades que forjarían su carácter indomable. Las jornadas largas como aprendiz de carpintero bajo el sol inclemente, las manos llenas de astillas que sangraban pero que también aprendían la precisión y la paciencia que luego aplicaría a cada nota musical. Los rechazos sutiles de un mundo que aún no veía en ese muchacho flaco al futuro ídolo. Las burlas de compañeros que lo veían como el hijo del músico pobre que aspiraba a más. Traumas que se clavaron en su pecho como espinas invisibles y que lo impulsaron a demostrarle al mundo que valía, que podía salir de ese ciclo de escasez que había definido a su linaje. La relación con sus padres era un nudo de amor y autoridad. El padre Delfino, figura de autoridad musical que le enseñaba acordes en las noches, mientras la madre Refugio lo regañaba por soñar demasiado alto, en lugar de conformarse con un oficio estable. Un equilibrio tenso donde el joven Pedro absorbía la disciplina paterna, pero también la calidez protectora materna. Momentos en que las discusiones por el futuro se convertían en silencios cargados de esperanza, cuando el chico cantaba en las fiestas familiares y las voces se callaban para escucharlo, revelando ya esa voz que parecía venir de otro mundo, profunda, emotiva, capaz de transmitir alegrías y tristezas que él mismo aún no comprendía del todo. Las primeras frustraciones llegaron temprano, los intentos fallidos de presentarse en pequeños escenarios locales, donde lo rechazaban por su juventud o por no tener el estilo pulido de los cantantes establecidos, los trabajos duros como peluquero en Culiacán para ayudar en casa mientras su corazón latía por la música, las noches en que se acostaba exhausto preguntándose si algún día escaparía de esa rutina que amenazaba con tragárselo vivo, rechazos que dolían en el alma pero que, en lugar de quebrarlo, encendían una llama de rebeldía que lo hacía practicar hasta el amanecer, afinando esa guitarra que él mismo había construido como símbolo de su determinación, el momento decisivo que cambió. Su destino llegó cuando conoció a María Luisa León Rosas, una mujer mayor que él, fuerte y visionaria, que vio en ese joven carpintero cantante un potencial que nadie más había notado, que lo impulsó a dejar Culiacán y mudarse a la Ciudad de México en busca de oportunidades reales, un acto de fe que selló su unión legal el 19 de junio de 1939. Un matrimonio que, aunque nunca produjo hijos biológicos por la esterilidad de ella, se convirtió en el ancla emocional de sus primeros años de lucha, donde Pedro trabajaba de día en oficios humildes y de noche rondaba las radiodifusoras como XEBL, cantando en vivo y grabando sus primeras pruebas que nadie parecía escuchar al principio. Desde ese salto a la capital, la ascensión fue un torbellino cinematográfico que nadie podía detener. Su debut como extra en la película, En un burro tres baturros en 1939, papeles secundarios en Mexicanos al grito de guerra en 1943, Escándalo de estrellas en 1944 y Cuando lloran los valientes en 1945, hasta que
El director Ismael Rodríguez lo descubrió y lo lanzó al estrellato con la trilogía inolvidable de Nosotros los Pobres en 1947, Ustedes los Ricos en 1948 y Pepe el Toro en 1952, películas que no solo lo convirtieron en el actor más taquillero de la época de oro, sino en el símbolo viviente del mexicano de a pie, el que sufría, amaba y triunfaba con el corazón en la mano. Mientras sus grabaciones en discos Peerless desde 1943, con temas como El Soldado Raso o Mañana, lo catapultaban como el rey indiscutible de las rancheras, vendiendo millones y llenando plazas enteras donde el pueblo coreaba sus canciones como himnos de vida. Pero en medio de esa gloria pública, los conflictos internos comenzaban a tejerse como hilos invisibles. La presión de la industria que exigía perfección constante, las giras interminables que lo alejaban de casa y lo ponían frente a tentaciones que complicaban su matrimonio con María Luisa, quien lo apoyaba pero también sufría las ausencias, los celos que surgían de su carisma natural que atraía a mujeres por doquier. Dilemas morales que lo atormentaban porque quería ser fiel, pero la fama lo exponía a un mundo de adulación que erosionaba sus resoluciones. Los romances marcaron su vida como capítulos de una novela apasionada y trágica. La relación temprana con Guadalupe López López, que a sus 17 años le dio a su primera hija, María Guadalupe Infante López, nacida en 1936. Un amor de juventud que dejó huella pero que se vio opacado por él. Matrimonio oficial. Luego el encuentro en 1945 con la joven Lupita Torrentera de apenas 14 años en un baile. Una pasión que dio 3 hijos. Graciela Margarita en 1947 que murió trágicamente de poliomielitis en 1949 a los 18 meses. Un dolor que lo marcó para siempre y que escondía tras sonrisas en los sets. Pedro Infante Torrentera, nacido en 1950, y Guadalupe en 1951. Hijos que amaba pero cuya presencia complicaba su vida pública y legal. Y finalmente la relación con la actriz Irma Dorantes desde 1949, cuando ella tenía 15 años. Un romance intenso que los llevó a una unión civil en 1953, que nunca fue legalmente válida y fue anulada tras su muerte, dando a luz a su hija Irma Infante en 1955, mientras adoptaba a Dora Luisa, sobrina de su hermana, en un gesto de generosidad que reflejaba su deseo de construir familia pese a las tormentas. Esos amores no eran solo pasión, eran batallas internas donde el hombre luchaba contra el ídolo, donde la culpa por dejar a María Luisa en un limbo de separación sin divorcio se mezclaba con la alegría de ver crecer a sus hijos, donde las declaraciones en entrevistas, a veces controvertidas, revelaban un Pedro que criticaba sutilmente la hipocresía de la sociedad que lo adoraba, pero juzgaba sus errores privados, enfrentamientos con la prensa que buscaba escándalos en cada rumor de infidelidad, o en sus gastos extravagantes en aviones. Los escándalos reales lo golpeaban como olas. La bigamia implícita con Irma que generó pleitos legales que se extendieron hasta después de su muerte. Las crisis emocionales tras la muerte de su hija Graciela, que lo hundían en depresiones silenciosas que solo sus más cercanos veían. Los momentos de caída donde la fama le pesaba tanto que hablaba de retirarse, pero el público y los contratos lo jalaban de vuelta. Las inseguridades profundas de un hombre que, pese a tener todo, seguía sintiéndose el carpintero pobre de Sinaloa, que debía probar su valor cada día. Su personalidad evolucionaba con el tiempo, del joven tímido y trabajador al galán confiado que dominaba los escenarios, pero siempre con esa humildad norteña que lo hacía regalar dinero anónimamente a familias necesitadas o ayudar a colegas como El Piporro, a quien conoció en la radionovela Ahí viene Martín Corona, y a quien impulsó para que interpretara el personaje en las películas de 1951 y 1952, convenciéndolo de que tenía talento pese a las dudas de los productores, colaborando luego en Cuidado con el amor en 1954, Escuela de música en 1955 y Los Gavilanes en 1956, donde Piporro compuso incluso El Gorgorello para él, una amistad que revelaba al Pedro generoso y mentor que contrastaba con el mujeriego que la fama amplificaba. Los conflictos con la industria eran constantes, pleitos por contratos, exigencias de directores que querían explotar su imagen, momentos en que su temperamento fuerte salía a flote en sets tensos, pero también su inteligencia para navegar el mundo del espectáculo y convertirse en productor indirecto de su propio mito. Su pasión por la aviación
Registrándose como Capitán Cruz y acumulando casi 3.000 horas de vuelo, era al mismo tiempo su mayor escape y su mayor riesgo. Los accidentes previos en Guasave, donde el avión se estrelló contra un cultivo de maíz, dejándole una cicatriz en la barbilla, y en Zitácuaro, donde necesitó una placa de platino en el cráneo. Advertencias que ignoraba porque volar le daba la libertad que la tierra le negaba. Un conflicto interno entre el deseo de control total y la atracción fatal por el peligro que simbolizaba su vida entera. ¿Cómo lo vemos hoy, décadas después? Es como un ídolo que trasciende generaciones, con monumentos en Mérida y plazas, estrellas en Hollywood, premios póstumos como el Ariel y el Oso de Plata por Tizoc, pero también con una mirada más humana que reconoce sus complejidades. El legado de un hombre que no fue perfecto pero que dio voz al pueblo, que cantó el amor y el desamor con autenticidad cruda, cuyas consecuencias psicológicas de la fama lo dejaron marcado por la soledad eterna. El miedo al abandono que lo impulsaba a acumular relaciones y posesiones. Los dilemas morales que lo hacían cuestionarse en silencio si merecía tanto aplauso cuando su vida personal estaba en caos. Su verdadero legado va más allá de las películas y discos. Es el recordatorio de que la grandeza humana nace de las grietas. De que un carpintero puede conquistar un país entero con su voz y su carisma. De que el dolor forja leyendas que siguen inspirando a millones que hoy enfrentan sus propias batallas en un México que aún busca héroes reales. Y en ese legado late el secreto que el Piporro guardó hasta el final, porque en aquellas noches de confidencias durante los rodajes compartidos, Pedro le había abierto su alma como a nadie más, revelándole no solo anécdotas divertidas, sino el peso real de ser el ídolo, la fatiga emocional de mantener la sonrisa, mientras el corazón sangraba por los hijos lejanos, por la esposa legal, que esperaba en casa, por el vacío que ni el dinero ni la gloria llenaban. La confesión de que a veces deseaba una vida sencilla de vuelta en Sinaloa, pero sabía que el destino lo había elegido para algo más grande. Detalles que Piporro nunca traicionó, llevándoselos a la tumba como prueba final de lealtad a un amigo que había sido su padrino artístico y su hermano en el arte. Esa es la revelación más emocional que cierra este círculo, porque hoy, en un mundo donde los ídolos caen tan rápido como se elevan, la trayectoria de Pedro Infante nos importa porque nos enseña que ser humano es ser imperfecto, que la fama no borra el dolor, sino que lo amplifica, que las historias profundas como esta nos conectan con nuestras raíces mexicanas de resiliencia y pasión, recordándonos que vale la pena soñar grande aunque el precio sea alto, que su música sigue sanando almas porque salió de un corazón que conoció tanto la luz como la oscuridad. Pero para que esta inmersión sea aún más completa y profunda, imaginemos ahora con mayor detalle cómo esa vida se desplegaba en cada fotograma invisible de su existencia diaria, en aquellas mañanas en Guamúchil, donde la familia se había radicado desde muy temprano y donde el aire salado del mar lejano se mezclaba con el aroma de la madera recién cortada en el taller de carpintería. Pedro niño corría descalzo por los caminos de tierra roja, cargando herramientas que le pesaban más que su propio cuerpo. Pero al caer la tarde tomaba la guitarra que él mismo había armado con maderas sobrantes y cuerdas que su padre le regalaba, practicando horas enteras hasta que los dedos le sangraban, soñando con escenarios que entonces parecían imposibles, mientras sus hermanos lo miraban con mezcla de envidia y admiración. Y su madre refugio, con las manos llenas de aguja e hilo de sus costuras, le susurraba que la música era un don divino, pero que el trabajo duro era la base de todo, plantando en él esa dualidad que lo acompañaría siempre entre el arte y la responsabilidad. A los 16 años esa dualidad explotó cuando formó La Rabia, una pequeña orquesta con amigos del barrio que tocaba en los bailes de pueblo por todo Sinaloa, donde las noches se llenaban de polvos y sudor, de parejas girando al ritmo de sus rancheras improvisadas, y Pedro, con su voz ya potente y emotiva, sentía por primera vez el poder de mover emociones colectivas, pero al amanecer, regresaba al taller con las manos temblorosas de tanto tocar, enfrentando la realidad de que el sueño musical aún no pagaba las cuentas, creando así las primeras grietas de frustración que lo harían más fuerte y más sensible a la vez. Cuando María Luisa León entró en su vida como un vendaval de determinación, lo convenció no solo de mudarse a la capital, sino de creer en sí mismo con una fe ciega, y en aquellos primeros años en la Ciudad de México, viviendo en cuartos de pensión barata donde el frío de las noches se combatía con mantas raídas, Pedro trabajaba de día como peluquero, o
carpintero ocasional mientras por las noches se presentaba en la XCB desde 1938, cantando en vivo con el corazón en la garganta, grabando discos de prueba que al principio se perdían en el olvido, hasta que en 1943 el éxito de Mañana abrió las compuertas, permitiéndole grabar más de 300 canciones a lo largo de su corta pero intensa carrera. Cada una un reflejo de sus propias alegrías y penas, desde las alegres que ocultaban su soledad hasta las tristes que liberaban el peso de sus amores. Complicados. En el cine, su versatilidad brilló en más de 60 producciones, donde no solo actuaba sino que vivía cada personaje, interpretando 3 roles distintos en Los Tres Huastecos para demostrar que podía ser el villano, el héroe y el cómico en una misma cinta, o compartiendo pantalla con Jorge Negrete en A Toda Máquina, donde la química entre ambos ídolos llenaba las salas de risa y emoción, o encarnando al Pepe el Toro en la trilogía de Ismael Rodríguez, que lo convirtió en el espejo del mexicano común, sufriendo pobreza, amor y redención en pantallas que el pueblo llenaba hasta reventar. Mientras en privado él lidiaba con la culpa de no estar siempre con sus hijos, enviando dinero y cartas a María Luisa para sostener el hogar legal, visitando a Lupita y sus pequeños cuando los rodajes lo permitían, y navegando el romance con Irma Dorantes que traía nueva vida pero también nuevos juicios sociales. Su generosidad era legendaria y sincera, regalando fortunas anónimamente a familias pobres que lo reconocían en la calle, ayudando a colegas en apuros sin pedir nada a cambio, un rasgo que contrastaba con las inseguridades que lo llevaban a acumular autos lujosos y aviones como símbolos de haber escapado de la pobreza, pero que también lo exponían a críticas de la prensa que lo acusaban de extravagancia mientras él callaba y seguía dando. La amistad con el Piporro era un refugio puro en medio del caos, porque desde que se reencontraron en la radionovela Ahí viene Martín Corona, Pedro vio en aquel comediante norteño un talento crudo que defendió ante productores escépticos, convenciendo a todos de que Piporro interpretara el papel en las películas de 1951 y 1952, y luego en colaboraciones como Los Gavilanes, donde compartían escenas llenas de camaradería, y donde en los descansos, entre tomas, Pedro abría su corazón sobre el cansancio de la fama, sobre cómo volar era su única forma de sentirse libre y vivo, confesando miedos que nadie más escuchaba. Aquellos 3 accidentes aéreos que sobrevivió no eran solo percances, eran advertencias del destino que él ignoraba con una sonrisa desafiante. El primero en Guasave, donde el avión se precipitó contra un campo de maíz, dejándole una cicatriz profunda en la barbilla que él tocaba como recordatorio de su invencibilidad. Otro que lo obligó a llevar una placa de platino en el cráneo después de un impacto que lo dejó inconsciente y que lo llevó a usar peluca costosa para ocultar la calvicie resultante. Y el tercero en Zitácuaro, donde la suerte lo salvó una vez más. Pero cada vez que subía al cockpit acumulaba horas de vuelo hasta casi 3,000, sintiendo que en el aire nadie le pedía autógrafos ni le exigía perfección, solo el silencio del cielo que contrastaba con el ruido de los sets y las multitudes. En sus últimos años, mientras filmaba Tizoc y recibía reconocimientos internacionales como el Oso de Plata en Berlín de manera póstuma, su personalidad se había vuelto más reflexiva, más consciente de las grietas, pero seguía siendo el hombre humilde que en privado tocaba guitarra para sus hijos y cantaba bajito canciones que hablaban de amores perdidos y sueños cumplidos a medias, un legado que trasciende el tiempo porque hoy, en las plazas de Mérida donde cayó su avión aquel 15 de abril de 1957, en las radios que aún ponen sus rancheras y en las nuevas generaciones que descubren sus películas en plataformas digitales, Pedro Infante sigue siendo el recordatorio vivo de que la grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de amar con todo pese al dolor, de volar alto aunque el riesgo sea mortal. Y es precisamente en esa humanidad cruda donde el Piporro encontró las verdades que nunca reveló. Verdades que ahora, a través de este relato, nos invitan a mirar más allá del mito y abrazar al hombre que sangraba por dentro mientras sonreía por fuera. Un hombre cuya vida entera fue una canción inacabada que México sigue cantando con el alma en vilo. Esa complejidad psicológica de la fama lo dejó con una soledad que ni los aplausos más atronadores podían llenar. Un miedo constante al abandono que lo impulsaba a rodearse de gente, pero que en las madrugadas lo dejaba solo frente al espejo. Question.